día de hoy, para abordar el tema de la extinción de dominio, contamos con la presencia de Joel Reyes, quien es juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Valverde. También cuenta con una amplia experiencia en Derecho Penal y Procesal Penal. Bienvenido, Joel. Para nosotros es un placer tenerte aquí en este día de hoy. Gracias por invitarme a este programa tan visto que cada día más le veo que tiene más adeptos en todo el espectro de las redes sociales y que cada día más va ganando más apoyo dentro del público. Y además te agradezco que me invite a tratar un tema tan importante, tan palpitante, de tantos desafíos ahora en la República Dominicana. Así es, bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí. Realmente vamos a hablar de un tema que desde el momento mismo en que se dio a conocer el proyecto de ley generó mucha preocupación. Al final, también con la promulgación de la ley, aún más, porque ya evidentemente se convirtió en algo obligatorio que entraría en vigencia ya a nivel nacional. Cuéntanos por qué es que esta ley ha causado tanta preocupación, por qué se entiende que es violatoria incluso de principios fundamentales de derecho. No conozco en la historia de la República Dominicana que haya habido otro proyecto de ley, ahora ley, que haya generado tanta actividad en el debate nacional de tantos sectores, que los legisladores se hayan tomado tan en serio analizar. No, Sí. no recuerdo yo que haya habido, con excepción quizás del Código Penal en lo atinente al aborto, no hay ninguna otra materia, ninguna otra legislación dominicana que haya concitado tanto interés nacional y que a la vez haya generado tanta investigación, tanta actividad a nivel congresual, tanta discusión auténtica. Los motivos pueden ser varios. Uno de ellos es que esta ley siempre deja un sabor extraño en la mente de un jurista al pensar en temas como potencial retroactividad de la ley, también su potencial para afectar un derecho tan fundamental en el sistema capitalista como lo es la propiedad. Entonces me parece que de ahí, de que lo que hay en juego son intereses tan queridos, tan caros a los ojos de los ciudadanos, me parece que de donde nace que haya habido ese debate tan interesante que se dio con respecto, primero, a la discusión congresual y luego de promulgada la ley, los debates no han cesado. Sí, tú mencionaste algo muy interesante que es el derecho de propiedad. Muchos defensores de la ley afirman que en sí la ley de extinción de dominio no es violatoria del derecho de propiedad porque no se puede proteger un derecho que fue obtenido de manera ilícita. Y por otro lado, que si la extinción de dominio está contemplada en la Constitución, en el artículo 51 que habla sobre el derecho de propiedad, tampoco se podría hablar de que es inconstitucional. No sé si puedo decir, pero hay un refrán popular en la República Dominicana que dice que el diablo está en los detalles. Ciertamente nuestra Carta Magna hace referencia a la extinción de dominio, pero no trata los puntos nodales, no trata los puntos esenciales. Dice que hay algo que menciona básicamente la expresión extinción de dominio, pero realmente no entra, como la ley sí lo hace, en la regulación, en la limitación eventual del derecho de propiedad. Y con respecto a este tema, a si se toca o no se toca el derecho de propiedad, a la idea de que un derecho que nunca ha sido adquirido no puede ser tocado, pues veremos según vayamos desarrollando el tema en este programa que la cuestión no es tan simple, porque es que a veces tú tienes de la propiedad una sola parte de ella, el jus utendi, por ejemplo, el derecho de uso, el jus fruendi, el derecho a percibir los frutos. Y muchas veces tú no sabes en qué estadio tú te encuentras con respecto a un proceso eventual de extinción de dominio, en qué parte te van a afectar tus derechos. Tú has prestado un dinero, te han puesto una cosa en garantía, ese bien que te han puesto en garantía eventualmente es objeto de extinción de dominio. La ley, ciertamente, a decir verdad, trata de proteger y se refiere reiteradamente a la protección de los terceros adquirientes de buena fe, pero la gente no deja de tener ese temor, esa idea de que potencialmente cualquiera de nosotros que tenga unos determinados bienes eventualmente pueden estar vinculados, sin que nosotros lo sepamos siquiera, a una actividad ilícita y puede venir otra cuestión muy pesada en la ley, que quien puede venir contra ti
por un hecho, por un bien, no es un demandante cualquiera, es nada más y nada menos que el brazo fuerte del Estado a través del Ministerio Público. Y creo que de ahí nacieron y persisten esos temores que hay en toda la sociedad dominicana con esta ley que ciertamente que es bastante fuerte y bastante riesgosa. No estoy entrando en materia de decir que la ley es mala o que la ley es buena, pero de que hay la posibilidad real de peligro para la propiedad, pues yo creo que sí, que sería muy simplista decir, no afecta a propiedad porque simplemente esa propiedad nunca se ha adquirido. Puede afectarla porque además cuando te hacen un proceso de extinción de dominio, cuando comienza un proceso de extinción de dominio, cuando te aplican medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio, fácilmente tú no aciertas a saber la causa y ya cuando lo sabes, o tu bien ha sido paralizado o tu bien en el caso menos importante te hacen contratar abogados y gastar parte importante de tu tiempo, aparte del miedo, del susto que te da eso de que el Ministerio Público te meta en un proceso Joel, judicial. yo siento que inicié muy ya en la parte general de la ley y no hemos definido ni siquiera lo que es la extinción de dominio. Muy bien, pues podemos ir a ello. La extinción de dominio es un proceso que según la propia ley es un proceso autónomo, independiente de toda acción penal, mediante el cual el Estado puede perseguir unos bienes de los cuales dice que tienen un origen ilícito. El Estado dice que tal bien proviene, verbigracia, del narcotráfico, de la corrupción administrativa, y dice que ese bien, puesto que tú o quien sea lo ha adquirido a través de una actividad ilícita o lo utiliza en una actividad ilícita, ese bien debe serte quitado y debe entrar a las arcas públicas. Eh, bueno, como ya mencioné al principio, en el 2022 finalmente se promulgó la ley sobre extinción de dominio. En el 2024 ya entró en vigencia formalmente. En América Latina también tenemos conocimiento de que inicia en Colombia en la década de los 90 con la lucha contra el narcotráfico, especialmente lo que más impulsó la promulgación de una ley en Colombia sobre extinción de dominio fue el tema de Pablo Escobar. Y según los historiadores, lo que motiva, como digo, es quitarle poder económico a esos grandes personas que están en el narcotráfico, en la corrupción, etcétera. Pero, como usted mencionaba, Joel, la extinción de dominio es independiente de un proceso penal. Y yo creo que ahí está uno de los grandes peligros. Porque si no, aún sin haberse condenado a una persona por el delito que se supone que fue donde se obtuvo ese bien objeto de extinción de dominio, se podría proceder bueno, yo no sé si me están entendiendo, pero se podría proceder con la extinción de dominio con que ese bien entre la propiedad del Estado. Muy bien. Ya que comenzaste a hacer una breve introducción histórica, pues podemos decir que sí, que la figura de la extinción de dominio nace primero en los Estados Unidos de América. Sabes que en los años 70 y en los años 80 el Estado norteamericano inició lo que denominó como una guerra contra el narcotráfico, contra las drogas. Una guerra en la que cayeron muchísimos, no eran capos, no tanto capos como se le llamaba, sino jefes de mafia y estructuras mafiosas enteras cayeron. Sin embargo, el Estado observó que no obstante desestructurar a cada instante grupos mafiosos, como que la actividad delincuencial seguía igual, y se da cuenta entonces que los bienes siguen quedando en manos de algunos narcotraficantes, de algunos miembros de la mafia o de la propia familia narcotraficante. A veces dentro del proceso ocurría que moría, por ejemplo, el narcotraficante. La acción penal, por naturaleza, cae con la muerte, se extingue con la muerte de un imputado. Si te estoy acusando a ti y moriste, pues te salvaste de eso. Vaya forma de salvarse. Pero entonces, al no poder seguir contigo y ser tú el que ha cometido el delito, pues los bienes quedaban en las manos de la familia, que siendo hijos de gatos, pues es muy posible que cazaran ratones. No sé si has oído que cuando hablamos del Chapo preso, pues quedaron los chapitos que en los últimos tiempos han agarrado algunos. Es decir, que no obstante agarrar a un delincuente internacional o a un delincuente en materias graves como el narcotráfico,
la estructura económica sigue funcionando. El Estado ante eso se da cuenta de ello y entonces decide que lo más importante, que lo más duro que le puede dar a las mafias, ya no solamente es con perseguirlo y condenarlo penalmente, sino quitarle hasta el último centavo de lo que hayan obtenido a través o mediante la acción ilícita. Esa figura pronto cala en Latinoamérica y básicamente en aquellos países más vinculados con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. El vecino del sur, inmediatamente cercano, que es México, y Colombia, donde Estados Unidos siempre ha focalizado como el motor de la producción de cocaína. Esta extinción de dominio no solamente es para bienes del narcotráfico, pero sí que el narcotráfico le da mucha materia porque es como madre de muchas actividades ilícitas, como los propios homicidios y el propio lavado de activos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, de Latinoamérica, la propia ONU dicta una resolución y se crea un código o una ley modelo. Esa ley modelo se ha ido extendiendo por toda Latinoamérica. Cuentan con ello en El Salvador, me parece que en Venezuela, Colombia ya dijimos, México, en varios países ya cuentan con esa ley. Entonces, de lo que se trata es de asestar un duro golpe a la criminalidad organizada y a toda la estructura, no solamente encarcelando a los delincuentes, sino además quitándole lo que es producto del delito o lo que es utilizado para cometer el delito. Que suena muy como con un sentido de justicia cuando se dice eso. Las De leyes, que se busca quitarle poder económico para poder debilitarlos, quizá. Se escucha muy bonito. las leyes en el papel suelen tener una hermosura poética. No es vana tu preocupación. Así es. Sí. Suena muy bonito y si todo fuera así, pues todo marcharía sobre ruedas. Pero lo que estudiamos derecho y sobre todo derecho penal y la vinculación del derecho penal con el poder y la utilización del poder del derecho penal para perseguir a veces a opositores políticos, pues nos da que las cosas no suelen ser tan santas, tan buenas, tan justas. Entonces la ley sí que tiene todos esos elementos y en el caso de nuestra ley, la de la República Dominicana 340-22, pues trata, hay que decirlo, trata de resguardar derechos fundamentales y el debido proceso de ley lo trata. Pero, como veremos posiblemente más adelante, pues te darás cuenta que todavía la ley no se ha ejecutado. La ley ya de pleno derecho está vigente en la República Dominicana, pero todavía no se ha creado toda la estructura o no está funcionando toda la estructura como para seguir casos de extinción de dominio. Sí, por otro lado, como usted mencionaba al principio, el juicio de extinción de dominio es independiente y muchos defensores de la extinción de dominio dicen que ni siquiera aplican los principios del derecho penal, cuando muchas personas han, por ejemplo, cuestionado o han mostrado preocupación por la posible violación al principio de presunción de inocencia, porque como ya mencionábamos, es un proceso independiente del penal donde poco importa que exista o no una condena al titular de ese derecho. ¿Qué opinión le merece eso de que realmente no se viola el principio de inocencia, de la presunción de inocencia? La acción de extinción de dominio, según la propia ley, es una acción in rem, una acción sobre la cosa, una acción sobre un patrimonio y por ende no tiene por qué aplicarse la presunción de inocencia que es propia del proceso penal a la acción de extinción de dominio de bienes obtenidos ilícitamente. O sea, no es necesario porque no se trata de juzgar a la persona. No obstante, debo decir que no es vana la preocupación tampoco porque el proceso de extinción de dominio, como es independiente, se puede llevar independiente y concomitantemente con un proceso penal. Según los plazos establecidos en la ley 340-22, estos procesos de extinción de dominio son bastante breves, Sí. en muy poco tiempo terminan y según la experiencia que tenemos en el proceso penal, los casos se dilatan mucho más. Entonces, cabría pensar, cuando a alguien le han hecho un proceso de extinción de dominio, le han quitado bienes y luego el Ministerio Público o al mismo tiempo el Ministerio Público le está tramitando un proceso penal y un tribunal, y no cualquier tipo de tribunal, la Cámara Penal de una Corte de Apelación, acoge un proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos,
contra bienes que esa persona tenía o detentaba o poseía o tenía la titularidad de la propiedad, cabría pensar, ¿de verdad se va a presumir su inocencia en el proceso penal que se le esté siguiendo al mismo tiempo? Pues entiendo que como Muy tú piensas difícil, es sumamente difícil. Así muy que muy difícil. válida la preocupación y por eso es por lo que esta ley se ha encontrado con tantos choques, porque además es como totalmente ajena a nuestra tradición jurídica que es de derecho continental europeo. Así es. Otro tema que yo no quiero dejar de tocar es sobre la buena fe. La ley menciona que la buena fe debe ser probada mediante una debida diligencia de que la persona, por ejemplo, al momento de adquirir un bien inmueble, realizó la debida diligencia de hacer todas las investigaciones que el Estado pone a su favor, que pone a sus manos, de investigar el origen de ese bien. Sabemos que no todo el mundo lo hace, quizá por desconocimiento, quizá por falta de educación. Me preocupa un poco lo que podría pasar con ese tipo de personas, quizá gente hasta de zonas rurales que adquieren un bien con mucho esfuerzo y que luego quizá podrían ser objeto de la aplicación de esta ley. Digamos que te has enfocado bien en eso de la buena fe. Es que es como el tema central de la bondad o maldad de la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos. Porque como que todo depende de esa buena fe. Sí, Desde mi punto de vista, la ley es ambigua al tratar el tema de la buena fe. Por una parte dice que se presume la buena fe. Por otro lado, dice que el Ministerio Público debe probar la ausencia de buena fe. No sé si ya ves, si ya notas la discrepancia que hay entre que el sí. Ministerio Público deba probar que yo no tengo buena fe o luego que yo tenga que probar que para demostrar que tuve buena fe, cosa que si se presumía no tenía por qué Sí, probarlo. incluso la ley en uno de sus artículos, cuando define lo que es la buena fe, hace mención de la debida diligencia. Entonces, ¿cuál es la debida diligencia? No te queda como algo en blanco ahí. ¿Cuál es la debida diligencia en cada caso, en cada persona? No choca eso con esa idea de Klaus Broxing del conocimiento de un ciudadano medio o del conocimiento de un ciudadano especializado. Tenemos tú y yo, que somos abogados, la misma capacidad para saber cuáles son las diligencias a hacer al momento de adquirir un bien, de adquirir, no solamente estamos hablando de bienes corporales, podremos hablar de comprar acciones en mercados de valores nacionales o Sí. internacionales. ¿Y qué diligencias? Si a cada rato vemos cómo a gente inocente los estafan con ese tipo de actuaciones. Y cuando los estafan y pierden su patrimonio, no han hecho la debida diligencia, pero no la han hecho de mala fe en su propio perjuicio. O sea, la buena fe o la ley ha de definirse y la jurisprudencia tendrá ese arduo, muy arduo trabajo de decir cuándo hay y cuándo no hay buena fe. Porque esa diligencia como que la ley la deja en el vacío. O sea, debida diligencia la deja muy al aire y debía ser en lo que más debía centrarse. Sobre todo yo pienso que debió dejarlo en presunción de buena fe y que el Ministerio Público probara el origen ilícito de los bienes y la ausencia de buena fe. Pienso que hay desgraciadamente cierta tendencia a ir quitándole responsabilidades a quien debe demostrar. Se utilizan figuras a veces bonitas como carga dinámica de la prueba y todo eso, Sí, pero yo entiendo que los principios del derecho continental en el que nos formamos, al menos los más viejitos, pues nos decía, el que alega un hecho de justicia debe probarlo. A quien le toca probar es a quien demanda en lo civil y a quien busca condena en lo penal. El otro puede presentar una prueba si la tiene a mano, pero hay que no olvidar precisamente que quién contra quién va a ser que va a haber un proceso de extinción de dominio. Estamos hablando del poderosísimo Ministerio Público frente a ciudadanos muchas veces, como tú decías, de zonas rurales y aún de zonas urbanas con poca formación. Así que ese tema de la buena fe es un tema bastante peligroso que sí. espero que la jurisprudencia defina bien, protegiendo los principios básicos de derecho dominicano, la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley. Sí, porque hasta ahora tengo entendido que no se han conocido, o sea, no se han concluido procesos de extinción de dominio en la República Dominicana aún. Que yo sepa todavía no se han conocido, por lo que la ley tiene todos los desafíos
de ver si en la práctica se materializa ese buen principio que la ley tiene, ese deseo noble de perseguir los bienes ilícitos en las manos que se encuentren, o si se convierte en una herramienta más del Leviatán para afectar a ciudadanos indefensos. Así mismo es. Joel, usted con la experiencia que tiene como juez y que también tuvo en su momento en la jurisdicción penal, ¿usted entiende que República Dominicana, específicamente el Ministerio Público, quien es el encargado de impulsar los juicios de extinción de dominio, tiene la suficiente preparación para manejar estos procesos con objetividad e independencia? La objetividad del Ministerio Público Dominicano ha sido, no llamaré yo como un talón de Aquiles, pero sí que muchas personas, muchos abogados han dicho que a pesar de que el propio estatuto orgánico del Ministerio Público habla de objetividad, como que en cierta medida, me imagino que el acaloramiento de la batalla legal en un proceso penal los ha llevado muchas veces a olvidarse de ese valor tan importante en un órgano persecutor del Estado como lo es la objetividad. Así que es un nuevo desafío para el Ministerio Público Dominicano demostrar que tiene la madurez institucional como para perseguir un derecho que no por ser material es menos caro a la gente, como es el derecho de propiedad. Maquiavelo decía que uno olvidaba hasta la muerte, hasta la pérdida de un pariente, pero que quien te quita el patrimonio tú jamás lo olvidas. Entonces, ojalá que sea así, que el Ministerio Público tenga la objetividad para separar el trigo de la paja y para perseguir únicamente extinción de dominio sobre bienes ilícitos en casos que de verdad lo ameriten. Así es, yo realmente espero que se le dé un buen uso a esta ley y que, como usted decía, que se esclarezcan esos vacíos que ha dejado la ley. No sé, Joel, si usted quiere hacer algún tipo de especificación de algo más de la ley que no se haya tocado, quizás. Bueno, quizás mencionarle que hay un tema con las medidas cautelares, es decir, que haya posibilidad de que el bien al inicio de un proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos le sea o quitado a la persona o se le quite su poder de disposición. A veces, y la ley en eso también plantea las medidas cautelares como excepcionales Sí. e igual cuando son para quitarle el bien directamente a la persona lo pone como más excepcional aún. Es decir, que también por ahí la ley ha querido primero darle la ocasión al Ministerio Público de que si va a perseguir un bien, el bien no sea disipado, le da herramientas para que el bien no lo vendan, no lo mezclen con otros bienes y se pierda la diligencia. Tengo entendido que esa parte que usted mencionaba de que es de aplicación excepcional o de las medidas cautelares, sería, por ejemplo, cuando existe una presunción de que el propietario de ese bien podría disiparlo. Sí, la ley establece precisamente eso. Las medidas serán excepcionales porque si no hay posibilidad de que la gente disipe el bien, lo mezcle. También hay una cautelar que ahí sí podemos aclararlo, que es cuando el bien mismo está siendo utilizado. Porque esta ley persigue bienes que provienen de actividades ilícitas, pero también persigue bienes que son utilizados en la realización de la actividad ilícita. Las medidas cautelares deben aplicarse casi siempre y casi siempre la de indisponibilidad del bien, es decir, la de incautar el bien cuando el bien es utilizado para la actividad ilícita, porque el Ministerio Público y el Estado no puede permitir que un bien que se está utilizando en la comisión de delito pues siga en la mano del propio autor del delito o de terceros. Entonces, es excepcional para bienes que simplemente la propiedad, vehículos, un inmueble, pues tú simplemente impide que lo vendan. Me surge una pregunta con eso que usted menciona. Me parece que la ley no hace mención de eso. Y es con relación a un caso hipotético en el que una persona fue objeto de un proceso de extinción de dominio, que se aplicó una medida cautelar, etcétera, que finalmente el juicio termina en una, no sé si le llamaría absolución, porque como no es penal, pero que esta persona, este propietario, haya dejado quizás de percibir ganancias a consecuencia de la medida cautelar, si tendría algún tipo de derecho a solicitar indemnización. Sí, hay derecho a obtener indemnización y sobre todo la ley intenta, con la buena fe de la ley,
intenta resguardar siempre esos intereses. Si los bienes que te quitan son perecederos, la ley dice que deben venderse y depositarse en una cuenta en el banco de reservas. Si los bienes producen renta, producen beneficios, un inmueble que está alquilado, esos beneficios deben ser entregados, depositados en una cuenta también. O sea, la ley trata de preservar. Y sin embargo, y ahí también tenemos que hacer esa aclaración, hay experiencias en países donde la ley se ha aplicado, donde esos bienes han sido malversados, ya no por el originario que se decía que tenía el dominio ilícito del bien, que se lo utilizaba ilícitamente, sino por los propios funcionarios dedicados a perseguir la extinción de dominio por los propios funcionarios del Estado. Uso de vehículos, de lo cual en la República Dominicana ha habido denuncias recientemente de que se utilizan bienes incautados por las autoridades. Eso aquí sin que se haya aplicado la extinción de dominio. Pero en los países como México y Colombia, donde sí se ha aplicado la extinción de dominio de bienes, pues los funcionarios lo han utilizado. La ley dominicana es bastante rigurosa y establece que ese mal uso, esa malversación, podríamos llamarlo, de esos bienes, se llama prevaricato y que eventualmente esas personas pueden ser condenados hasta con pena de 2 a 5 años de cárcel. Wow, muy preocupante la ley, definitivamente. Es una ley de armas a tomar. Sí, Joel, quiero concluir. Tengo entendido que el 18 del mes de julio se estará realizando un seminario sobre extinción de dominio y comercio ilícito y usted será uno de los expositores. Así que me gustaría que usted sea quien invite a la audiencia a esa actividad. Pues nada, el 18 me dijiste, porque yo estoy en la actividad, pero como que a veces se me olvida, pues al público, al directo público de este programa, lo invitamos formalmente para que el 18 de julio nos acompañe en la Cámara de Comercio de la provincia de Valverde, de Mao. Sí. No estoy muy vinculado, pero a la Sí. Cámara de Comercio para que allá intercambiemos experiencias importantes sobre el lavado de activos y sobre la extinción de dominio. Así es, no se lo pierdan porque ya ustedes han visto los invitados que hemos tenido aquí, la calidad, la altura de los invitados que hemos tenido aquí. Joel, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en este programa, en esta entrega. Repito lo mismo que le decía a nuestro invitado anterior, que espero que no sea la única vez. Ha sido verdaderamente un placer. Sé que si nos quedáramos hablando del tema no terminamos hoy, porque sé que eres una persona muy preparada, con muchos conocimientos y que de verdad es un verdadero privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación, por todos esos halagos que me ha dado.